Cada noche, desde el principio de la humanidad, hemos mirado hacia arriba y ahí estaba ella. Silenciosa, inmutable, observándonos desde la oscuridad del espacio. La luna. Pero, ¿qué sabemos realmente de ese disco plateado que ilumina nuestras noches? ¿Y si te dijera que cada vez que la miras, estás contemplando uno de los mayores enigmas del universo? Durante siglos, hemos creído conocerla. Le hemos dedicado poemas, canciones, mitos y leyendas. 12 humanos han caminado sobre su superficie. Hemos clavado banderas, recogido rocas, tomado fotografías. Y sin embargo, cuanto más la estudiamos, más preguntas surgen. Preguntas inquietantes. Preguntas sin respuesta. ¿Por qué vibra como una campana hueca cuando la golpeamos? ¿Qué oculta su lado oscuro, ese hemisferio que jamás vemos desde la Tierra? ¿Por qué parece más antigua de lo que debería ser posible? Esta noche, durante las próximas 2 horas, vamos a adentrarnos en las sombras de nuestro satélite. Vamos a explorar 10 misterios escalofriantes que la ciencia aún no puede explicar del todo. Misterios que te harán mirar a la luna con otros ojos, y quizás, con un escalofrío recorriendo tu espalda. Apaga las luces. Ponte cómodo. Y prepárate para descubrir que la luna guarda secretos que jamás imaginaste. Bienvenido a Misterios Escalofriantes de la Luna. Empecemos por el principio. Por el misterio más fundamental de todos. ¿De dónde vino la luna? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Después de todo, tenemos una teoría aceptada, la hipótesis del gran impacto. Según esta teoría, hace unos 4.500 millones de años, cuando la Tierra era joven, un planeta del tamaño de Marte llamado Theia chocó contra nuestro mundo. Imagina ese momento. Un protoplaneta, caliente, fundido, viajando a decenas de miles de kilómetros por hora a través del sistema solar primitivo. Y entonces, el impacto. La colisión fue tan devastadora, tan violenta, que arrancó una porción gigantesca de la Tierra primitiva y la lanzó al espacio. La energía liberada fue equivalente a miles de millones de bombas nucleares detonando simultáneamente. La Tierra entera se convirtió en un océano de magma incandescente. El cielo se iluminó con fragmentos de roca fundida orbitando caóticamente. Con el tiempo, esos fragmentos se aglutinaron, se fusionaron, se enfriaron, formando la Luna. Una historia violenta, épica, y en gran parte, probablemente cierta. Pero aquí está el problema. El misterio que hace que los científicos pierdan el sueño. Cuando analizamos las rocas lunares traídas por las misiones Apolo, cuando estudiamos su composición química, cuando examinamos sus isótopos, descubrimos algo extraño. Algo que no debería ser posible según la teoría del gran impacto. La Luna es casi idéntica a la Tierra. Déjame explicarte por qué esto es tan perturbador. Cada planeta, cada asteroide, cada cuerpo celeste en el sistema solar tiene una firma química única. Es como una huella digital cósmica. Los isótopos de oxígeno, por ejemplo, varían ligeramente de un objeto a otro dependiendo de dónde se formaron en el disco protoplanetario. Marte tiene una firma isotópica. Los asteroides tienen otra. La Tierra tiene la suya. Y Theia, ese planeta mítico que supuestamente chocó contra nosotros, debería tener su propia firma única, diferente a la de la Tierra. Entonces, si la Luna se formó del impacto entre la Tierra y Theia, debería ser una mezcla. Como cuando mezclas pintura roja con pintura azul y obtienes púrpura. Deberías poder ver las contribuciones de ambos cuerpos. Pero no. Las rocas lunares tienen casi exactamente la misma firma isotópica que las rocas terrestres. La proporción de isótopos de oxígeno 16, 17 y 18 es prácticamente idéntica. El tungsteno, el titanio, el cromo, todo coincide. Es como si la Luna fuera un pedazo de la Tierra. Como si hubiera sido arrancada directamente de nuestro planeta sin ninguna contribución externa. ¿Entiendes la magnitud de este problema? En 2001, un grupo de científicos de la Universidad de Chicago comparó las firmas isotópicas de rocas terrestres y lunares con una precisión sin precedentes. Esperaban encontrar diferencias sutiles que confirmaran la teoría del gran impacto. En cambio, encontraron que eran idénticas dentro del margen de error experimental. Idénticas.
Esto causó una crisis en la comunidad científica planetaria, porque significaba que o la teoría del gran impacto estaba equivocada, o no entendíamos algo fundamental sobre cómo funcionan los impactos planetarios. Algunos científicos propusieron que quizás Theia se formó en el mismo lugar del sistema solar que la Tierra, que por alguna razón tenía la misma composición química. Pero las probabilidades de esto son astronómicamente bajas. Cada región del disco protoplanetario tenía una composición ligeramente diferente. ¿Qué casualidad tan increíble sería que dos planetas del mismo lugar exacto chocaran? Otros sugirieron algo más radical: que el impacto fue tan catastrófico, tan energético, que vaporizó completamente ambos cuerpos. Los convirtió en una nube de gas incandescente, una atmósfera de roca vaporizada que envolvió el espacio alrededor de la Tierra primitiva. En esta nube de gas, la Tierra y Theia se mezclaron completamente, como dos líquidos que se vuelven uno. Y cuando la nube se enfrió, se condensó formando tanto la Tierra moderna como la Luna. Ambas con la misma composición porque venían de la misma mezcla homogénea. Es una idea elegante, poética, incluso. Pero tiene problemas. Las simulaciones por computadora de este tipo de impacto son extraordinariamente difíciles de ejecutar. Requieren superar los límites de lo que nuestros modelos pueden calcular. Y cuando las ejecutamos, los resultados no siempre cuadran perfectamente. Algunos modelos sugieren que la Tierra no podría retener suficiente masa si el impacto fue tan energético. Otros sugieren que la Luna debería tener más material de Theia de todos modos, incluso en un escenario de vaporización total. Es frustrante. Tenemos una teoría que explica muchas cosas: el momento angular del sistema Tierra-Luna, el tamaño relativo de la Luna, su órbita. Pero falla en explicar este detalle crucial de la composición química. Y en ciencia, cuando una teoría no puede explicar los datos, algo está mal. En 2012, científicos propusieron la teoría del impacto múltiple. Quizás no fue un solo evento catastrófico. Quizás fueron muchos. 20, 30, 50 impactos más pequeños a lo largo de millones de años. Cada uno arrancando material de la Tierra y lanzándolo al espacio. Gradualmente, estos fragmentos se acumularon, formando lunas pequeñas que eventualmente se fusionaron en nuestra Luna actual. Esta teoría explicaría por qué la Luna es químicamente idéntica a la Tierra. Todo su material vendría de nosotros. Pero introduce nuevos problemas. ¿Por qué habría tantos impactos precisamente del tamaño correcto? ¿Y por qué se detendrían justo cuando la Luna alcanzó su tamaño actual? Y luego está la evidencia geológica que complica todo aún más. Cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminaron sobre la Luna en 1969, recolectaron rocas de un tipo específico llamado anortositas. Estas rocas son extremadamente antiguas y se forman cuando magma se cristaliza lentamente. El análisis de estas rocas sugiere que la Luna temprana estaba cubierta por un océano de magma global. Toda la superficie era lava fundida, brillando con un resplandor infernal. Esto encaja perfectamente con la teoría del gran impacto. Un impacto tan violento habría derretido completamente la Luna. Pero aquí está lo extraño. Ese océano de magma debería haberse enfriado relativamente rápido, en términos geológicos. Unos pocos millones de años. Sin embargo, cuando datamos las rocas lunares, encontramos que algunas se cristalizaron cientos de millones de años después de la formación de la Luna. ¿Cómo puede ser? ¿Qué mantuvo la Luna fundida durante tanto tiempo? Algunos científicos sugieren que fue calor radioactivo. Elementos como el uranio y el torio, descomponiéndose en el interior lunar, generando calor. Pero los cálculos no cuadran del todo. No debería haber suficiente material radioactivo para mantener la Luna fundida tanto tiempo. Otros proponen que fueron fuerzas de marea. Al principio, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra. La gravedad terrestre la estrujaba y estiraba constantemente, generando calor por fricción interna. Es posible, pero requiere que la Luna haya estado en una órbita muy específica durante mucho tiempo. Y no estamos seguros de que la dinámica orbital lo permita. El misterio se profundiza cuando consideramos las teorías más antiguas que fueron descartadas. Antes de la teoría del gran impacto, había otras ideas sobre el origen lunar. La teoría de la fisión proponía que la Luna se desprendió de la Tierra mientras nuestro planeta giraba muy rápidamente en su juventud. Literalmente se separó,
como agua saliendo de una centrifugadora. Fue descartada porque las matemáticas no funcionaban. La Tierra nunca giró lo suficientemente rápido. La teoría de la captura sugería que la Luna se formó en otra parte del sistema solar y fue capturada por la gravedad terrestre cuando pasó demasiado cerca. También descartada. Las probabilidades de una captura así son extremadamente bajas. Y no explicaría la composición química idéntica. La teoría de la ceoacreción proponía que la Tierra y la Luna se formaron juntas, como hermanas gemelas, del mismo disco de material orbitando el Sol joven. Pero esta teoría no explica por qué la Luna tiene tan poco hierro comparada con la Tierra. Si se formaron juntas, deberían ser más similares en estructura interna. Todas estas teorías tienen problemas. Todas fueron abandonadas en favor del gran impacto. Pero ahora, con los problemas de composición química, algunos científicos están revisitando estas viejas ideas, preguntándose si quizás las descartamos demasiado pronto. Y luego están las ideas verdaderamente radicales, las que la mayoría de científicos ni siquiera consideran. En 1970, dos científicos soviéticos, Mikhail Beisin y Alexander Shcherbakov, publicaron un artículo provocativo. Argumentaban que las anomalías de la Luna, su composición química perfecta, su órbita casi circular, su tamaño relativo, podrían explicarse si la Luna fuera artificial, no natural, construida. Una nave espacial. Una estructura hueca diseñada por una civilización antigua, posiblemente extraterrestre, y colocada en órbita alrededor de la Tierra con algún propósito desconocido. Es una idea absurda, por supuesto. No hay evidencia de esto. Y va contra todo lo que sabemos sobre astrofísica. Pero, ¿no es interesante que estos científicos, enfrentándose a las mismas anomalías que confunden a investigadores modernos, sintieran la necesidad de proponer algo tan radical? Porque cuando los datos no encajan con ninguna teoría natural, la mente busca explicaciones alternativas, sin importar cuán improbables sean. No estoy diciendo que la Luna sea artificial. Eso sería ridículo. Pero lo que sí estoy diciendo es que después de décadas de estudio, después de 6 misiones tripuladas, después de traer cientos de kilogramos de rocas lunares, después de analizar cada gramo con la tecnología más avanzada disponible, todavía no sabemos con certeza de dónde vino la Luna. Tenemos una teoría principal, el gran impacto, y probablemente sea correcta en líneas generales. Pero los detalles no cuadran. Y en ciencia, los detalles importan. Porque esos detalles nos dicen algo. Nos gritan que hay algo que no entendemos. Algún proceso, algún fenómeno, alguna ley física que se nos escapa. Y hasta que lo descubramos, el origen de la Luna permanecerá como uno de los grandes misterios de la ciencia planetaria. Un misterio que nos recuerda que incluso nuestro vecino más cercano, un objeto que hemos tocado con nuestras propias manos, guarda secretos que desafían nuestra comprensión. Ahora dejemos el origen de la Luna y viajemos al año 1969. Más específicamente, al 20 de noviembre de 1969. Los astronautas del Apolo 12, Pete Conrad y Alan Bean, acaban de completar su exitosa misión en el Océano de las Tormentas. Han recolectado rocas, tomado fotografías, instalado instrumentos científicos. Ahora es hora de regresar a casa. El módulo lunar Intrepid se eleva desde la superficie lunar, llevándolos de vuelta al módulo de comando donde los espera su compañero Richard Gordon. La primera parte de la misión está completa. Pero la ciencia apenas comienza. Una vez que Conrad y Bean están seguros en el módulo de comando, hacen algo deliberado. Algo cuidadosamente planeado por los científicos de la NASA en Houston. Remotamente, desvían la trayectoria del módulo lunar abandonado. Lo dirigen hacia la superficie. Y lo estrellan. Intencionalmente. El Intrepid impacta la Luna a una velocidad de casi 6.000 km/h. No es un pequeño golpe. Es un impacto equivalente a detonar una tonelada de TNT. ¿Por qué harían esto? Durante la misión Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin habían instalado el primer sismógrafo en la superficie lunar. Era un experimento pasivo, diseñado para detectar terremotos lunares naturales y posibles impactos de meteoritos. Pero los científicos querían más. Querían crear un terremoto lunar artificial, con energía conocida y localización precisa,
para estudiar cómo se propagan las ondas sísmicas a través de la Luna. La idea era simple. Al estudiar cómo vibraba la Luna después del impacto, podrían inferir su estructura interna. Es el mismo principio que los médicos usan cuando golpean tu rodilla para ver cómo responde, o que los geólogos usan cuando estudian terremotos para mapear el interior de la Tierra. El sismógrafo del Apolo 11 estaba listo. Los científicos en Houston estaban ansiosos. Las cámaras estaban grabando. El Intrepid chocó contra la superficie lunar. Y entonces, algo inesperado sucedió. La Luna empezó a vibrar, a resonar, como una campana gigantesca golpeada por un martillo cósmico. Las ondas sísmicas se propagaron desde el punto de impacto. El sismógrafo las detectó claramente. Los científicos en Houston observaban los datos en tiempo real, anotando las características de la señal. Esperaban que las vibraciones se disiparan rápidamente. Quizás en unos minutos. Como pasa en la Tierra. Pero no se detenían. 5 minutos después del impacto, la Luna seguía vibrando. 10 minutos. Todavía vibrando. 20 minutos. Las oscilaciones continuaban, claras e inequívocas. 30 minutos. 40. 50. Una hora después del impacto, la Luna aún resonaba. Los científicos en Houston se miraban unos a otros con incredulidad. Esto no tenía sentido. 2 horas. Las vibraciones finalmente empezaban a disminuir, pero todavía eran detectables. 3 horas después del impacto, más de 3 horas, la señal sísmica finalmente se perdió en el ruido de fondo. La Luna había vibrado continuamente durante más de 3 horas. Maurice Ewing, uno de los principales sismólogos del programa Apolo, dijo algo que se volvería famoso: es como si alguien hubiera golpeado una campana gigante. Otro científico del equipo, Frank Press, fue más directo. Ninguna de nuestras predicciones fue correcta. La Luna está resonando de una manera que ningún modelo planetario puede explicar. ¿Qué estaba pasando? En la Tierra, cuando provocas un sismo, las ondas se disipan relativamente rápido. La estructura interna de nuestro planeta, con su núcleo líquido de hierro, su manto de roca semifundida, su corteza fracturada y húmeda, todo esto absorbe y dispersa la energía sísmica eficientemente. Un terremoto en California puede ser devastador localmente, pero sus vibraciones se disipan en minutos. El planeta no sigue temblando durante horas. Pero la Luna transmitía las vibraciones con una eficiencia casi perfecta, como si fuera una estructura completamente diferente. La palabra que nadie quería decir en voz alta empezó a circular en conversaciones privadas. Hueca. Como si la Luna fuera hueca. Por supuesto, eso era imposible. Ridículo. Científicamente absurdo. Pero los datos estaban ahí. Innegables. Los científicos se apresuraron a buscar explicaciones alternativas. Tenía que haber una razón lógica, natural, para este comportamiento anómalo. La explicación que eventualmente se aceptó fue esta: la Luna es extremadamente seca. A diferencia de la Tierra, la Luna no tiene agua en su interior. No tiene un núcleo líquido. No tiene magma fundido como nuestro planeta. Es básicamente una roca sólida, fría, muerta hasta el núcleo. Y una roca sólida, sin líquidos que absorban energía, transmite las vibraciones mucho más eficientemente que un cuerpo planetario con estructura interna compleja. Es como la diferencia entre golpear una esponja húmeda y golpear una campana de metal. La esponja absorbe el impacto. El metal resuena. La Luna, siendo seca y sólida, es más parecida al metal que a la esponja. Es una explicación razonable, lógica, científica y probablemente correcta. Probablemente. Pero la historia no termina ahí. Porque la NASA, siendo la NASA, decidió repetir el experimento. En abril de 1970, el Apolo 13 tuvo su famosa emergencia. Houston, tenemos un problema. Una explosión en el módulo de servicio. Los astronautas luchando por sobrevivir. El mundo observando con ansiedad. Milagrosamente, regresaron sanos y salvos. Pero nunca alunizaron. Sin embargo, el módulo lunar Aquarius, que había sido su bote salvavidas, eventualmente fue separado y estrellado contra la Luna.
Esta vez el impacto fue aún más energético. Y había más sismógrafos esperando. El Apolo 12 había instalado otro cerca de su sitio de alunizaje. El Aquarius golpeó la superficie. Y la Luna vibró durante más de 4 horas. 4 horas. Las ondas sísmicas viajaron a través de toda la estructura lunar, rebotando, reflejándose, resonando. Los múltiples sismógrafos capturaron datos desde diferentes ángulos, permitiendo a los científicos empezar a mapear la estructura interna. Y lo que encontraron fue extraño. Las ondas sísmicas no se comportaban como en ningún otro cuerpo planetario conocido. Había reflexiones que sugerían cambios bruscos en densidad. Había zonas donde las ondas se aceleraban inexplicablemente. Había regiones que parecían completamente opacas a ciertos tipos de ondas. En febrero de 1971, el Apolo 14 añadió otro sismógrafo al creciente network. Y en julio de ese año, el Apolo 15 instaló el cuarto. Ahora tenían una red de detección sísmica en la Luna. Podían triangular eventos. Podían crear un mapa tridimensional de cómo las ondas viajaban a través del satélite. Y para probar el sistema, estrellaron la etapa SIVB del cohete Saturno V contra la Luna. Esta vez el impacto fue masivo, equivalente a 11 toneladas de TNT. Fue como un pequeño terremoto artificial. La Luna resonó durante más de 4 horas nuevamente. Pero ahora, con 4 sismógrafos, podían analizar los datos con mucho más detalle. Y lo que descubrieron generó más preguntas que respuestas. Primer descubrimiento inquietante. La Luna tiene una zona entre 50 y 60 kilómetros de profundidad donde las ondas sísmicas se atenúan dramáticamente. Es como si hubiera una capa de material diferente ahí. Algo que absorbe ciertos tipos de ondas pero deja pasar otras. En la Tierra, tenemos algo similar. Se llama astenosfera, una capa de roca parcialmente fundida bajo la corteza. Pero la Luna no debería tener nada así. Se supone que está completamente sólida. Segundo descubrimiento. Las ondas sísmicas de alta frecuencia se propagan por la superficie lunar mucho más lejos de lo esperado. En la Tierra, estas ondas de alta frecuencia se disipan rápidamente porque son absorbidas por el suelo, la vegetación, el agua, las estructuras geológicas complejas. En la Luna, viajan cientos de kilómetros casi sin atenuación. Como si la superficie fuera perfectamente rígida. Como si no hubiera nada que las absorbiera. Tercer descubrimiento, y quizás el más perturbador. Los terremotos lunares naturales, cuando finalmente empezaron a detectarlos, se comportaban de manera completamente diferente a los terremotos terrestres. En la Tierra, un terremoto dura segundos, quizás un minuto en casos extremos. Hay una sacudida inicial, algunas réplicas, y luego todo se calma. Los terremotos lunares podían durar más de 10 minutos. Las vibraciones continuaban y continuaban, como si la Luna no supiera cómo deshacerse de la energía. Y además, los terremotos lunares ocurren en patrones regulares. Algunos se repiten exactamente cada 27 días, sincronizados con las fases de la Luna respecto a la Tierra. Esto sugiere que las fuerzas de marea terrestres están estresando el interior lunar de maneras que no entendemos completamente. ¿Por qué estos patrones tan regulares? ¿Qué estructuras internas permiten que el estrés se acumule y libere tan predeciblemente? En 1972, el Apolo 16 instaló el quinto sismógrafo. Y finalmente, el Apolo 17, la última misión tripulada, instaló el sexto. Ahora tenían una red completa. Y durante los siguientes años, hasta 1977, cuando la NASA apagó los instrumentos por recortes presupuestarios, continuaron recopilando datos. Miles de eventos sísmicos, cientos de análisis, docenas de papers científicos. Y la conclusión general fue inconclusa. Sí, la Luna es seca. Eso explica parte de la resonancia extendida. Sí, la Luna tiene una estructura interna diferente a la de la Tierra. Eso explica algunas de las anomalías. Pero no explica todo. En 1977, la NASA publicó un informe técnico con un título poco llamativo: Estructura interna de la Luna derivada de datos sísmicos del Apolo. Enterrado en las páginas de ese informe había una frase que pasó casi desapercibida para el público general, pero que causó debates acalorados entre científicos planetarios. Cito textualmente:
La Luna podría tener un núcleo sustancialmente diferente al de cualquier modelo planetario convencional, posiblemente incluyendo regiones de baja densidad en profundidades intermedias. Regiones de baja densidad. ¿Qué significa eso exactamente? Los científicos especulaban que podría haber cavernas gigantes en el interior lunar. No huecos en el sentido de que la Luna sea una esfera vacía, sino grandes espacios, posiblemente tubos de lava del tamaño de ciudades, formados cuando la Luna joven era volcánicamente activa. En las últimas décadas, misiones de radar han confirmado que existen túneles de lava cerca de la superficie lunar. Algunos tienen cientos de metros de diámetro y kilómetros de longitud. ¿Podrían existir estructuras similares, pero mucho más grandes, en las profundidades? Es posible. De hecho, es probable que existan hasta cierto punto. ¿Pero son suficientes para explicar las anomalías sísmicas? Nadie está completamente seguro. Y luego está la cuestión del núcleo lunar. Durante décadas, no estábamos seguros de si la Luna tenía un núcleo metálico como la Tierra. Los datos sísmicos del Apolo no eran suficientemente claros. Finalmente, en 2011, análisis más sofisticados de los datos antiguos del Apolo, combinados con mediciones de la misión lunar Prospector, confirmaron que la Luna tiene un núcleo pequeño. Pero es extraño. Es sólido, no líquido como el núcleo externo de la Tierra. Y es diminuto, solo 300 a 400 kilómetros de diámetro, comparado con los 1700 kilómetros del diámetro lunar total. Para ponerlo en perspectiva, el núcleo de la Luna es menos del 2% de su masa total. El núcleo de la Tierra es más del 30% de nuestra masa. ¿Por qué tan pequeño? ¿Por qué sólido? Las teorías sugieren que si la Luna se formó de un impacto gigante, la mayoría del hierro del impacto habría caído hacia la Tierra en lugar de quedar en el material que formó la Luna. Suena lógico, pero genera una pregunta inquietante. Si la Luna tiene tan poco hierro, tan poco metal pesado, ¿qué la mantiene unida gravitacionalmente? ¿Qué le da su masa? La respuesta es roca silicatada. Montones y montones de roca. Pero esa roca, siendo relativamente uniforme en composición, debería transmitir ondas sísmicas de manera más predecible de lo que realmente observamos. Las anomalías persisten. Y mientras escribo esto, mientras tú escuchas esto, la Luna guarda sus secretos sísmicos en silencio. Ya no tenemos sismógrafos activos en su superficie. Los instrumentos del Apolo llevan décadas apagados. Y ninguna misión desde entonces ha instalado nuevos sensores sísmicos. Así que todo lo que sabemos sobre cómo la Luna vibra, cómo resuena, cómo transmite energía sísmica, viene de experimentos realizados hace más de 50 años. Con tecnología de los años 70. Imagina lo que podríamos descubrir si instaláramos sismógrafos modernos. Si estrelláramos objetos más grandes contra la superficie. Si pudiéramos mapear el interior lunar con la resolución que tenemos para la Tierra. ¿Qué encontraríamos? ¿Confirmaríamos que las explicaciones actuales son correctas? ¿O descubriríamos nuevas anomalías que complicarían aún más el misterio? No lo sabemos. Y eso es lo que hace este misterio tan fascinante y tan inquietante. Porque cada vez que golpeas la Luna, cada vez que algo impacta su superficie, ya sea un módulo lunar estrellado intencionalmente o un meteorito que choca naturalmente, ella canta, vibra, resuena, como una campana gigante en el vacío del espacio. Y su canción, esa vibración que continúa durante horas, es una melodía que todavía no sabemos interpretar completamente. Hay un hemisferio de la Luna que nunca has visto, que tus padres nunca vieron, que tus abuelos, tus bisabuelos, tus ancestros durante miles de generaciones nunca vieron. El lado oculto, no el lado oscuro, ese es un error común. Ambos lados de la Luna reciben luz solar. Pero uno de esos lados, un hemisferio completo de nuestro satélite, permaneció invisible para la humanidad durante toda su historia. Hasta 1959. ¿Por qué? Por un fenómeno llamado acoplamiento de marea o rotación síncrona. La Luna gira sobre su propio eje al mismo ritmo exacto que orbita la Tierra. Como un bailarín que siempre te mira mientras gira alrededor de ti. Completa una rotación en el mismo tiempo que completa una órbita. Aproximadamente 27 días. El resultado es que siempre nos muestra la misma cara.
Y esto no es coincidencia. Es física. Hace miles de millones de años, cuando la Luna era joven y estaba mucho más cerca de la Tierra, giraba más rápido. Podíamos ver diferentes lados en diferentes momentos. Pero la gravedad terrestre, actuando de manera desigual sobre el abultamiento ecuatorial de la Luna, creaba fuerzas de marea que la frenaban gradualmente. Como cuando frotas tus manos con crema y sientes resistencia. Eventualmente, la rotación de la Luna se sincronizó perfectamente con su órbita. Se acopló a la Tierra. Y desde ese momento, hace probablemente más de 3.000 millones de años, el mismo hemisferio siempre ha enfrentado nuestro planeta. Durante toda la historia humana, miramos la Luna y vimos el mismo rostro. Las mismas manchas oscuras que forman el hombre en la Luna. El mar de la tranquilidad. El mar de las lluvias. El océano de las tormentas. Nombres poéticos para llanuras de lava antigua. Pero del otro lado, nada. Misterio absoluto. Los filósofos especulaban. Los poetas imaginaban jardines lunares ocultos. Los escritores de ciencia ficción del siglo XIX y principios del XX poblaban ese hemisferio invisible con civilizaciones alienígenas, bases secretas, incluso atmósferas ocultas. ¿Qué había allí? Nadie lo sabía. Y no había manera de saberlo. Incluso con los mejores telescopios, solo podíamos ver aproximadamente 59% de la superficie lunar, gracias a un fenómeno llamado libración, pequeños bambóleos en la órbita lunar que nos permiten ver un poquito más allá de los bordes. Pero el otro 41%, invisible, secreto, desconocido, hasta que la Guerra Fría cambió todo. Los soviéticos y los estadounidenses competían ferozmente por dominar el espacio. Era una cuestión de orgullo nacional, superioridad tecnológica, potencial militar. En 1959, los soviéticos lanzaron la sonda Luna 3. No era una misión tripulada, solo una pequeña nave robótica con cámaras. Su misión, volar alrededor de la Luna y fotografiar el lado oculto. El 7 de octubre de 1959, Luna 3 pasó por detrás de nuestro satélite. Durante 40 minutos, estuvo completamente fuera de contacto con la Tierra, oculta detrás de la masa lunar. En esos 40 minutos, sus cámaras trabajaron. Cuando la sonda reemergió del otro lado, empezó a transmitir las primeras imágenes del lado oculto de la Luna. Borrosas, granuladas, de baja resolución, pero suficientes. Suficientes para mostrar que el lado oculto era diferente. Dramáticamente diferente. Los científicos soviéticos en Moscú, mirando esas primeras imágenes, debieron sentir un escalofrío. Donde esperaban ver mares oscuros como en el lado visible, había cráteres. Innumerables cráteres. El lado oculto de la Luna parecía una superficie bombardeada sin piedad. Cicatrices sobre cicatrices. Impactos sobre impactos. Como un campo de batalla cósmico. Casi no había mares. Apenas unos pocos parches oscuros. El resto era una pesadilla de cráteres. ¿Por qué? Las primeras teorías eran simples. Quizás el lado oculto recibió más impactos porque no estaba protegido por la Tierra. Piénsalo. La Tierra, con su gravedad masiva, actúa como un escudo. Desvía muchos asteroides y cometas que de otra manera impactarían la Luna. El lado visible, mirando hacia nosotros, se beneficia de esta protección. El lado oculto, mirando hacia el espacio profundo, está expuesto. Sin protección. Durante miles de millones de años, ha recibido el bombardeo completo del sistema solar. Suena lógico. Razonable. Pero cuando los científicos empezaron a hacer los cálculos, encontraron un problema. La diferencia es demasiado grande. Si la protección terrestre fuera la única razón, esperaríamos quizás un 20 o 30% más de cráteres en el lado oculto. Pero lo que vemos es una diferencia dramática. El lado visible tiene grandes mares que cubren aproximadamente un tercio de su superficie. El lado oculto tiene apenas un 2% de mares. ¿Cómo puede una diferencia en tasas de impacto causar una asimetría tan extrema? Las simulaciones por computadora no reproducen esta disparidad. Algo más está pasando. A medida que llegaron más imágenes, primero de otras sondas soviéticas,
Luego de misiones estadounidenses como las Lunar Orbiter en los años 60, la extrañeza del lado oculto se volvió más evidente. No solo tenía más cráteres, tenía una corteza más gruesa, significativamente más gruesa. Cuando las misiones Apolo empezaron a mapear la gravedad lunar, y más tarde cuando el orbitador lunar Prospector hizo mediciones precisas, descubrieron que la corteza del lado oculto es entre 20 y 30 kilómetros más gruesa que la del lado visible. Es como si la Luna tuviera dos hemisferios hechos de materiales diferentes, o formados por procesos diferentes. ¿Cómo puede ser? Si la Luna se formó de un único impacto catastrófico, un evento que la derritió completamente en un océano de magma global, debería ser más o menos simétrica. La corteza debería tener grosor similar en todas direcciones, pero no lo es. Y esto tiene consecuencias profundas. Los mares lunares, esas llanuras oscuras de lava basáltica, se formaron hace entre 3 y 4.000 millones de años cuando el interior lunar todavía estaba caliente. Erupciones volcánicas masivas llenaron las cuencas de impacto gigantes con lava. Pero en el lado oculto, donde la corteza es más gruesa, la lava tuvo mucho más difícil salir a la superficie. La corteza gruesa actuaba como una tapa, conteniendo el magma en las profundidades. Solo en unos pocos lugares, donde los impactos fueron lo suficientemente devastadores como para perforar esa corteza gruesa, la lava pudo emerger. Por eso el lado oculto tiene tan pocos mares. Pero esto solo responde cómo es diferente. No responde por qué es diferente. ¿Por qué la Luna tiene una corteza asimétrica? En 2019, investigadores chinos propusieron una teoría fascinante. Según sus cálculos, hace miles de millones de años, la Tierra tenía dos lunas. La grande, nuestra luna actual, de unos 3.400 kilómetros de diámetro. Y una pequeña, quizás 1.200 kilómetros de diámetro. Aproximadamente un tercio del tamaño de la luna grande. Durante decenas de millones de años, estas dos lunas orbitaron juntas en lo que se llama configuración de Lagrange. Puntos gravitacionalmente estables donde dos objetos pueden compartir una órbita. Pero esta configuración es inherentemente inestable a largo plazo. Eventualmente, perturbaciones gravitacionales habrían desestabilizado el sistema. Y entonces, colisionaron. No fue un impacto violento a alta velocidad. Fue una colisión lenta, casi suave. Como dos coches chocando a baja velocidad en un estacionamiento. La luna pequeña, todavía caliente y parcialmente fundida, se fusionó con la luna grande. Se aplastó contra ella, formando una capa adicional de corteza en un hemisferio. El lado oculto. Esta teoría es elegante. Explicaría muchas cosas. Explicaría por qué la corteza del lado oculto es más gruesa. Explicaría por qué hay tan pocos mares allí. Explicaría incluso algunas anomalías gravitacionales que veremos en el siguiente misterio. Pero, ¿es correcta? No tenemos pruebas definitivas. No hay forma de confirmarla sin enviar una misión específicamente diseñada para estudiar las rocas del lado oculto y compararlas químicamente con las del lado visible. Y hasta ahora, solo una misión ha alunizado en el lado oculto. La sonda china Chang'e 4, en enero de 2019. Fue un hito histórico. Por primera vez, una nave construida por humanos se posó suavemente en el hemisferio oculto. ¿Por qué tan tarde? Si alunizamos por primera vez en 1969, ¿por qué tardamos 50 años en ir al otro lado? La respuesta es comunicación. Cuando estás en el lado visible de la Luna, puedes comunicarte directamente con la Tierra. Las ondas de radio viajan en línea recta. Pero en el lado oculto, la Luna misma bloquea las señales. Estás completamente aislado. No hay forma de enviar comandos o recibir datos. Para que Chang'e 4 funcionara, los chinos primero tuvieron que lanzar un satélite relay llamado Queqiao. Este satélite orbita en un punto de Lagrange más allá de la Luna, donde puede ver tanto el lado oculto como la Tierra simultáneamente. Así, Chang'e 4 envía sus datos a Queqiao, y Queqiao los reenvía a la Tierra. Es complicado. Es técnicamente desafiante. Pero funciona. Y lo que Chang'e 4 está descubriendo es fascinante. El rover Yutu-2 ha estado explorando el cráter von Karman, ubicado dentro de la cuenca masiva del polo Sur-Aitken. Y ha encontrado rocas extrañas. Materiales que no coinciden perfectamente con lo que esperábamos.
posiblemente material del manto lunar, expuesto por el impacto gigante que creó la cuenca. Pero necesitamos más datos, más misiones, más exploración, porque el lado oculto todavía guarda secretos, como la propia cuenca del polo Sur Aitken. Es el cráter de impacto más grande del sistema solar que conocemos. 2.500 kilómetros de diámetro, 13 kilómetros de profundidad. Para ponerlo en perspectiva, podrías colocar España entera dentro de ese cráter y aún sobraría espacio. El impacto que lo creó debe haber sido apocalíptico. Algo del tamaño de un planeta enano golpeó la Luna con fuerza inimaginable. Debió perforar la corteza completamente. Debió exponer, o casi exponer, el manto lunar. Posiblemente incluso tocar el núcleo. Y sin embargo, la Luna sobrevivió. No se fragmentó. No se despedazó en 1000 pedazos. ¿Cómo? Los científicos especulan que la Luna era lo suficientemente grande, con suficiente gravedad propia, para mantener su integridad incluso después de semejante golpe. Pero fue cerca. Muy cerca. Si el impacto hubiera sido un poco más grande, un poco más rápido, o hubiera golpeado en un ángulo ligeramente diferente, la Luna podría haber sido destruida. Y nosotros, la humanidad, no estaríamos aquí para contar la historia. Dentro de la cuenca Aitken, hay algo más. Algo que descubrimos solo recientemente. Una anomalía de masa. En 2019, científicos de la Universidad de Baylor analizaron datos de gravedad de las misiones Grail. Y encontraron que bajo el cráter Aitken hay una concentración masiva de material denso. Algo que pesa aproximadamente 2 quintillones de kilogramos. 2.000 billones de toneladas. Enterrado bajo la superficie. La teoría es que podría ser el núcleo de hierro del objeto que impactó. Un trozo del impacto original, tan masivo y denso que se hundió a través de la Luna fundida y quedó atrapado bajo la corteza cuando todo se enfrió. Es posible. Pero hay un problema que ya mencioné en el primer misterio. Si un objeto lo suficientemente grande como para dejar un núcleo de hierro de ese tamaño hubiera golpeado la Luna, el impacto habría sido tan devastador que debería haber destrozado la Luna completamente, fragmentándola en pedazos, creando un anillo de escombros alrededor de la Tierra que eventualmente podrían haber formado múltiples lunas pequeñas, o simplemente dispersarse al espacio. La Luna no debería haber sobrevivido intacta. Y sin embargo, ahí está, con una anomalía masiva enterrada bajo su lado oculto. Y luego están las anomalías específicas. Las formaciones individuales que aparecen en las imágenes de alta resolución. El Lunar Reconnaissance Orbiter, lanzado en 2009, ha estado fotografiando la Luna con un detalle sin precedentes. Resolución de menos de 1 metro por píxel. Y en esas imágenes, particularmente en el lado oculto, hay formas. Formaciones que parecen demasiado geométricas para ser naturales. Líneas rectas que se extienden por kilómetros. Ángulos perfectos donde no deberían existir. Patrones organizados en regiones aparentemente aleatorias. La explicación científica para estas anomalías es compleja pero generalmente plausible. La Luna tiene rilles, grietas gigantes formadas cuando lava antigua fluyó bajo la superficie y luego se drenó, dejando túneles que eventualmente colapsaron. Algunos de estos rilles son increíblemente rectos porque siguen fallas geológicas profundas. La Luna tiene formaciones de cantos rodados, grandes rocas que ruedan cuesta abajo dejando tiarazas lineales perfectas. La Luna tiene variaciones en el regolito, el polvo que cubre todo, que crean patrones en la reflectividad. Todo explicable, todo natural, probablemente. Pero hay casos específicos que son más difíciles de descartar, como el objeto lunar LROC 1. No es un nombre oficial, es un apodo dado por entusiastas. Es una formación fotografiada por el Lunar Reconnaissance Orbiter en 2012, en el lado oculto. Parece una estructura rectangular, parcialmente enterrada, con bordes definidos y sombras que sugieren altura. La NASA dijo que era solo una formación rocosa. Ángulos de iluminación inusuales creando la ilusión de geometría. Probablemente tienen razón. Probablemente. O el fragmento brillante de Yutu. En 2019, el rover chino Yutu 2 fotografió algo extraño en el horizonte del lado oculto. Un objeto que reflejaba luz de manera inusual.
Parecía sintético, fuera de lugar. Los científicos chinos investigaron. El rover se acercó lentamente, tomando más fotos. Resultó ser una roca de forma inusual, con una composición que reflejaba luz diferentemente, pero una roca natural. Misterio resuelto. Excepto que el proceso de acercarse, de confirmar, tomó meses. Durante ese tiempo, la especulación era salvaje. Y eso es lo inquietante del lado oculto. No porque haya bases alienígenas o estructuras artificiales. Casi con certeza no las hay. Sino porque hemos explorado menos del 0.01% de ese hemisferio in situ. Tenemos fotos aéreas. Tenemos datos de sensores remotos. Pero solo un rover, en un pequeño cráter, ha tocado esa superficie. Ha examinado sus rocas de cerca. Todo lo demás es inferencia. Especulación educada basada en imágenes. ¿Qué más hay allí? ¿Qué formaciones geológicas únicas esperan ser descubiertas? ¿Qué secretos sobre la historia de la Luna, sobre su formación, sobre su evolución, están preservados en ese hemisferio que permaneció oculto durante toda la historia humana? No lo sabemos. Y no lo sabremos hasta que enviemos más misiones. Más rovers. Eventualmente, astronautas humanos. El lado oculto de la Luna es el último gran territorio inexplorado en nuestro vecindario inmediato. Un hemisferio entero de mundo, esperando. Y cada vez que vemos una nueva imagen de alta resolución, cada vez que una misión devuelve datos, encontramos algo inesperado. Algo que nos hace recalibrar nuestras teorías. Porque el lado oculto no solo es diferente topográficamente, es diferente en su esencia. Su corteza más gruesa, su escasez de mares, sus cráteres infinitos, sus anomalías gravitacionales. Todo sugiere una historia violenta, compleja, diferente a la del hemisferio que miramos cada noche. Y esa asimetría fundamental, esa diferencia profunda entre los dos lados de la Luna, nos dice que no entendemos completamente cómo se formó nuestro satélite. Nos dice que hay procesos, eventos, catástrofes en su pasado que apenas estamos empezando a descifrar. El lado oculto de la Luna. Oculto durante 4.000 millones de años. Revelado hace apenas 65 años. Y todavía, guardando secretos en sus cráteres profundos. En sus montañas antiguas. En sus llanuras bombardeadas. Esperando a que, finalmente, vayamos allí y descubramos qué más ha estado escondiendo. Imagina que eres un astronauta orbitando la Luna. Tu nave espacial se mueve suavemente, siguiendo una trayectoria predecible. Todo está bajo control. Y de repente, algo tira de ti. Tu órbita cambia. Ligeramente. Inesperadamente. Como si una mano invisible hubiera agarrado tu nave y la hubiera jalado hacia abajo. Esto les pasó a los astronautas del Apolo. Una y otra vez. Al principio pensaron que eran errores de navegación. Pero luego se dieron cuenta, la gravedad de la Luna no es uniforme. Hay zonas donde es más fuerte. Mucho más fuerte. Las llamaron mascons. Concentraciones de masa. En teoría, tiene sentido. Si hay más masa en un área, habrá más gravedad. Simple física newtoniana. Pero aquí está lo perturbador. Los mascons lunares son demasiado grandes. Demasiado densos. Demasiado anómalos. Los científicos descubrieron que la mayoría de los mascons están bajo los antiguos mares lunares. Esas grandes llanuras oscuras que vemos desde la Tierra. Y la explicación oficial es que hace miles de millones de años, cuando la Luna todavía estaba caliente, asteroides masivos impactaron su superficie. Los impactos derritieron la roca, creando lagos de lava. La lava, más densa que la roca normal, se hundió, formando depósitos de material denso bajo la superficie. Con el tiempo, la Luna se enfrió. La lava se solidificó. Pero esas concentraciones de masa densa permanecieron. Y ahora, miles de millones de años después, siguen afectando la gravedad local. Tiene sentido. Es lógico. Pero no explica todo. Porque hay mascons en lugares donde no hay mares. Hay anomalías gravitacionales en regiones que nunca deberían tenerlas. En 2014,
La misión Grail de la NASA mapeó la gravedad lunar con una precisión sin precedentes. 2 sondas gemelas orbitaron la Luna, midiendo las mínimas variaciones en la distancia entre ellas causadas por cambios gravitacionales. Y lo que encontraron fue extraño. Hay mascons que no coinciden con ninguna característica superficial visible. Hay variaciones gravitacionales en zonas donde, según todos los modelos, no debería haber nada especial. Es como si hubiera objetos densos enterrados profundamente bajo la superficie. Objetos que no deberían estar ahí. ¿Qué son? ¿Restos de impactos antiguos? ¿Variaciones en la composición del manto lunar? ¿Algo más? Algunos investigadores han sugerido que podría haber depósitos de hierro. Grandes concentraciones de metal enterradas bajo kilómetros de roca. Pero la Luna se formó en una región del sistema solar donde no debería haber tanto hierro. Y las muestras de roca lunar que tenemos no muestran evidencia de grandes reservas metálicas. Otros proponen que son restos del objeto que formó la Luna. Fragmentos de Theia, ese planeta mítico que supuestamente chocó contra la Tierra, ahora enterrados en las profundidades lunares. Pero nadie está seguro. Y luego está el mascón más grande de todos. El que está bajo la cuenca Aitken, en el lado oculto. En 2019, científicos de la Universidad de Baylor descubrieron que bajo ese cráter gigantesco hay una masa anómala del tamaño de una isla. Algo increíblemente denso. Algo que pesa miles de millones de toneladas. Propusieron que podría ser el núcleo de hierro del asteroide que creó el cráter. Un trozo del impacto original, enterrado bajo kilómetros de roca lunar. Pero hay un problema con esa teoría. Si un objeto lo suficientemente grande como para dejar un núcleo de hierro de ese tamaño hubiera golpeado la Luna no debería existir. El impacto habría sido tan devastador, tan catastrófico, que habría destrozado la Luna por completo. Y sin embargo, ahí está, intacta, con un mascón misterioso enterrado bajo su superficie. ¿Qué es realmente? Quizás algún día lo averiguaremos. Quizás una misión futura perforará la superficie lunar, penetrará kilómetros de roca y encontrará... ¿qué? ¿Hierro? ¿Roca densa? ¿O algo completamente inesperado? Porque cada vez que creemos entender la Luna, cada vez que pensamos que tenemos una explicación, ella nos muestra que todavía guarda secretos. Secretos enterrados tan profundamente que quizás nunca los descubramos. Y esos mascons, esas anomalías gravitacionales invisibles que acechan bajo su superficie, son recordatorios constantes de que la Luna es más compleja, más misteriosa, más inquietante de lo que jamás imaginamos. Durante siglos, creímos que la Luna era un desierto absoluto. Un mundo muerto, seco, sin una sola molécula de agua. Tenía sentido. La Luna no tiene atmósfera. La radiación solar golpea su superficie directamente. Cualquier agua debería evaporarse instantáneamente, perderse en el espacio. Los astronautas del Apolo trajeron rocas lunares. Las analizamos. Secas como polvo. Sin rastro de humedad. Caso cerrado. La Luna era un desierto cósmico. Y entonces, descubrimos que estábamos completamente equivocados. En 2009, la misión CROSS de la NASA estrelló intencionalmente un cohete contra el polo sur lunar, específicamente contra el cráter Cabeus. La idea era levantar una nube de escombros que pudiera ser analizada por instrumentos en órbita. Lo que encontraron fue asombroso. Agua. Mucha agua. No era hielo puro, sino agua mezclada con el regolito, el polvo lunar. Pero estaba ahí. Innegable. Real. ¿Cómo era posible? La respuesta está en los cráteres polares. Algunos de estos cráteres están permanentemente en sombra. Nunca, jamás, les llega la luz del sol. Son las regiones más frías del sistema solar, más frías incluso que la superficie de Plutón. En esas sombras eternas, el hielo puede existir, puede sobrevivir. Durante miles de millones de años. Misiones posteriores confirmaron el descubrimiento. El orbitador indio Chandrayaan-1 encontró evidencia de agua en múltiples cráteres polares. La misión Sofía de la NASA detectó moléculas de agua incluso en regiones iluminadas. La Luna tenía agua. Mucha más de lo que nadie imaginaba. Pero esto abría un misterio aún más profundo.
¿De dónde vino? La teoría más aceptada es que llegó a través de cometas y asteroides. Durante miles de millones de años, estos objetos helados bombardearon la Luna, depositando agua. Algo de esa agua quedó atrapada en las sombras permanentes de los polos. Suena razonable. Pero hay problemas con esta teoría. Primero, la cantidad de agua. Según las estimaciones más recientes, podría haber cientos de millones de toneladas de hielo en los polos lunares. Eso es mucho. Demasiado para ser explicado solo por impactos de cometas. Segundo, la distribución. El agua no está solo en los cráteres más profundos, donde esperaríamos que se acumulara. Está en muchos lugares. En regiones donde debería haber sido destruida por la radiación solar. Y tercero, la composición isotópica. Cuando analizamos el agua lunar, su firma química no coincide perfectamente con el agua de los cometas conocidos. Entonces, si no vino solo de cometas, ¿de dónde vino? Algunos científicos proponen que la Luna tiene agua interna, que cuando se formó, atrapó agua en su interior, y a lo largo de miles de millones de años, esa agua ha estado filtrándose lentamente hacia la superficie a través de grietas y fisuras. Pero eso contradice todo lo que creíamos saber sobre la formación lunar. Si la Luna se formó de un impacto catastrófico que vaporizó la roca, cualquier agua debería haberse perdido. La Luna debería ser seca hasta su núcleo. Y sin embargo, en 2008, científicos analizando antiguas muestras del Apolo hicieron un descubrimiento sorprendente. Encontraron rastros de agua dentro de pequeñas perlas de vidrio volcánico. Agua que estaba dentro de la Luna cuando estas perlas se formaron hace 3.000 millones de años. La Luna había tenido agua interna. Quizás todavía la tiene. Esto cambió todo. Significaba que nuestra comprensión de cómo se formó la Luna era incompleta. Significaba que había procesos que no entendíamos. Y luego está la posibilidad más inquietante de todas. ¿Y si el agua lunar no vino de cometas ni está atrapada desde su formación? ¿Y si está siendo creada ahora, en tiempo real, por procesos que desconocemos? Hay evidencia tentativa de que el viento solar, al golpear el regolito lunar, puede crear moléculas de agua. Los protones del viento solar se combinan con el oxígeno del polvo lunar, formando OH2O. Es una teoría elegante. Pero los científicos no están seguros de si esto puede explicar toda el agua que hemos detectado. Y mientras debatimos teorías, mientras argumentamos sobre origen y procesos, la Luna guarda su agua, en sus sombras eternas, en sus cráteres profundos, quizás en cámaras subterráneas que aún no hemos descubierto. Agua que no debería estar ahí. Agua que cambia todo lo que creíamos saber. Agua que, paradójicamente, convierte a la Luna en un lugar más vivo, más dinámico, más misterioso de lo que jamás imaginamos. Cuando los astronautas del Apolo trajeron rocas lunares a la Tierra, los científicos estaban emocionados. Finalmente podrían determinar con precisión la edad de la Luna. Resolver uno de los grandes misterios. Y lo hicieron. O eso pensaron. Las rocas lunares fueron sometidas a datación radiométrica, la técnica más precisa que tenemos para determinar la edad de objetos antiguos. Los resultados fueron consistentes. La Luna tenía aproximadamente 4.500 millones de años. Más o menos lo que esperábamos, dado que el sistema solar tiene unos 4.600 millones de años. Perfecto. Misterio resuelto. Excepto, algunas rocas lunares parecían más antiguas. Significativamente más antiguas. Al principio, los científicos pensaron que eran errores de medición. Anomalías. Contaminación de las muestras. Pero las mediciones se repitieron. Una y otra vez. Con tecnología cada vez más precisa. Y el problema persistía. Algunas rocas lunares daban edades de 4.600 millones de años. Otras, 4.400. Algunas incluso sugerían edades más cercanas a los 4.200 millones de años. ¿Qué estaba pasando? La explicación oficial es que estas variaciones reflejan diferentes eventos en la historia lunar. La Luna se formó hace 4.500 millones de años, pero luego fue bombardeada intensamente. Esos impactos derritieron y reformaron las rocas superficiales, reseteando su edad aparente. Es una explicación razonable.
Pero hay un problema más profundo, más inquietante. Según todos nuestros modelos de formación planetaria, la Luna debería haberse formado relativamente rápido después del impacto que la creó. Quizás en unos pocos millones de años. 10 millones como máximo. Pero algunas rocas lunares sugieren que partes de la Luna se solidificaron mucho más tarde. Cientos de millones de años después del supuesto impacto. ¿Cómo puede ser? Una posibilidad es que la Luna permaneció fundida, como un océano de magma, durante cientos de millones de años. Mucho más tiempo del que nuestros modelos predicen. ¿Pero por qué? ¿Qué la mantuvo caliente tanto tiempo? Otra posibilidad es aún más radical. Que la Luna se formó en etapas. Que hubo múltiples impactos, múltiples eventos de formación, espaciados a lo largo de cientos de millones de años. Esto encajaría con la teoría de las dos lunas que mencioné antes. Pero complica enormemente nuestra comprensión de la historia del sistema solar temprano. Y luego está el misterio más profundo de todos. Algunas de las rocas más antiguas de la Luna son más viejas que las rocas más antiguas de la Tierra. Piénsalo. La Luna, que supuestamente se formó de un pedazo arrancado de la Tierra, tiene rocas más antiguas que cualquier cosa en nuestro planeta. ¿Cómo? La respuesta obvia es que la Tierra ha sido geológicamente activa durante miles de millones de años. Las placas tectónicas, el vulcanismo, la erosión, todo eso ha destruido o transformado las rocas más antiguas de nuestro planeta. La Luna, en cambio, ha estado muerta geológicamente durante miles de millones de años. Es una cápsula del tiempo. Preserva rocas que en la Tierra habrían sido destruidas hace eones. Tiene sentido. Pero abre una posibilidad fascinante y aterradora. Si las rocas más antiguas de la Luna son de verdad más antiguas que cualquier cosa en la Tierra, ¿qué nos dice eso sobre el impacto que la formó? Fue tan violento que no solo destruyó Theia, sino que también destruyó completamente la corteza primitiva de la Tierra. ¿Fue un evento tan catastrófico que no quedó absolutamente nada de la Tierra preimpacto? Es una idea aterradora. Porque significa que todo lo que había en la Tierra antes de ese impacto, cualquier proceso geológico, cualquier química compleja, cualquier cosa que pudiera haber llevado al origen de la vida, fue borrado, vaporizado, como si la Tierra hubiera sido reseteada a cero. Y nosotros, la vida en la Tierra, toda la biosfera, empezamos de nuevo, en un planeta que había pasado por un infierno literal. La Luna es testigo de esa catástrofe. La Luna recuerda. Y cuando miramos sus rocas antiguas, cuando intentamos descifrar su edad, estamos mirando hacia atrás, hacia el momento más violento de la historia de nuestro mundo. Un momento que la Tierra ha olvidado, pero que la Luna preserva. En silencio. Eternamente. Vamos a hablar de algo incómodo. Algo que hace que los científicos serios frunzan el ceño y cambien de tema rápidamente. Las estructuras. Durante décadas, desde que empezamos a fotografiar la Luna en alta resolución, personas de todo el mundo han reportado ver cosas. En las imágenes lunares. Formas geométricas. Líneas rectas. Sombras que parecen torres. Objetos que parecen artificial. La mayoría de estas afirmaciones son fácilmente dementables. Son casos claros de pareidolia, ese fenómeno psicológico donde nuestro cerebro ve patrones familiares en datos aleatorios. Es por eso que vemos caras en las nubes, animales en las manchas de humedad, rostros en la Luna. Nuestro cerebro está programado para encontrar patrones, para ver significado donde no lo hay. Y la superficie lunar, con sus millones de cráteres, sus montañas, sus sombras profundas, es el lienzo perfecto para la pareidolia. Entonces, caso cerrado. ¿Verdad? Bueno, no del todo. Porque hay algunas anomalías que son más difíciles de explicar. Anomalías que incluso científicos serios han tenido que admitir que son inusuales. Empecemos con el caso más famoso, el obelisco lunar. Durante la misión Apolo 10, en 1969, los astronautas fotografiaron una estructura en el cráter Oort que parecía un monolito vertical. Una torre, proyectando una sombra clara y definida. Era geométrica, perfectamente vertical, aparentemente aislada. ¿Qué era? La NASA dijo que era simplemente un peñasco. Una roca lunar que,
por casualidad, se había quedado en posición vertical. Perfectamente razonable. Excepto que cuando calcularon su altura basándose en la longitud de la sombra, resultó que medía casi 30 metros. Y estaba completamente aislada, sin formaciones similares alrededor. Una roca de 30 metros de altura, perfectamente vertical, en medio de una llanura. Posible. Definitivamente posible. Pero raro. Luego está el castillo. También fotografiado durante el Apolo 10. Una formación en el borde de un cráter que, desde cierto ángulo, parece una estructura artificial, con algo parecido a torres o pináculos. De nuevo, la NASA explicó que era solo una formación rocosa. Iluminación inusual creando sombras que nuestro cerebro interpreta como estructura. Y probablemente tengan razón. Probablemente. Pero lo inquietante es que estas formaciones son consistentes. Aparecen en múltiples fotografías, desde diferentes ángulos, tomadas por diferentes misiones. No son artefactos de imagen. No son errores de procesamiento. Hay algo ahí. La pregunta es, ¿qué? En los años 90, cuando el Lunar Reconnaissance Orbiter empezó a tomar imágenes de alta resolución de la superficie lunar, los entusiastas esperaban obtener respuestas definitivas. Y en algunos casos, las obtuvieron. Muchas de las estructuras resultaron ser formaciones naturales perfectamente explicables. Pero en otros casos, las imágenes de alta resolución solo profundizaron el misterio. Hay líneas en la superficie lunar que parecen demasiado rectas para ser naturales. Hay formaciones con ángulos que parecen demasiado perfectos. Hay patrones que parecen organizados. La explicación científica para estas anomalías es compleja pero plausible. La Luna tiene rilles, grietas gigantes formadas cuando lava antigua fluyó bajo la superficie y luego se drenó, dejando túneles que eventualmente colapsaron. Algunos de estos rilles son increíblemente rectos porque siguen fallas geológicas. La Luna tiene formaciones de cantos rodados que se agrupan de maneras que pueden parecer artificiales pero que son el resultado de procesos de impacto y erosión. La Luna tiene variaciones en el regolito que crean patrones en la reflectividad de la superficie, patrones que pueden parecer geométricos. Todo explicable, todo natural. Y sin embargo, cada vez que se publica una nueva imagen de alta resolución, cada vez que el público tiene acceso a más datos lunares, aparecen nuevas anomalías, nuevas preguntas. ¿Son todas ilusiones? ¿Es toda pareidolia? Científicamente, casi con certeza sí. Pero hay algo profundamente inquietante en mirar imágenes de un mundo muerto, un mundo que nunca ha tenido vida, y ver formas que parecen intencionadas. Porque nos recuerda cuán poco sabemos realmente. Nos recuerda que hemos explorado menos del 1% de la superficie lunar in situ. Tenemos fotos. Tenemos datos de sensores remotos. Pero nunca hemos estado en la mayoría de estos lugares. Nunca hemos tocado estas formaciones. Nunca las hemos examinado de cerca. Y hasta que lo hagamos, hasta que enviemos rovers o astronautas a investigar estas anomalías personalmente, el misterio persiste. No porque haya evidencia de estructuras artificiales, sino porque la Luna nos enseña humildad. Nos muestra que incluso nuestro vecino más cercano, un objeto que hemos estudiado durante siglos, que hemos visitado, que hemos fotografiado millones de veces, todavía puede sorprendernos. Todavía puede mostrarnos cosas que no esperamos. Y eso, en sí mismo, es inquietante. Ahora hablemos de algo que ha desconcertado a observadores lunares durante siglos. Las luces. Destellos brillantes en la superficie lunar. Resplandores. Puntos de luz que aparecen y desaparecen. Los llaman TLP, fenómenos lunares transitorios, por sus siglas en inglés. Y han sido reportados desde hace más de 1000 años. En el año 1178, monjes en Canterbury, Inglaterra, registraron que vieron la parte superior del cuerno de la Luna partirse en dos, con una antorcha llameante brotando del punto de división. En 1787, el astrónomo William Herschel, descubridor de Urano, reportó ver destellos brillantes en la parte oscura de la Luna. Especuló que podrían ser volcanes activos. En 1958, el astrónomo soviético Nikolai Kozyrev fotografió un resplandor rojizo en el cráter Alphonsus. El espectro de luz sugería la presencia de gas.
Durante las misiones Apolo, los propios astronautas reportaron ver destellos y luces en la superficie lunar. ¿Qué son estos fenómenos? La verdad es, no lo sabemos con certeza. Hay varias teorías. La primera es que son impactos de meteoroides. La Luna no tiene atmósfera, así que cuando rocas espaciales la golpean, lo hacen a velocidades increíbles, creando destellos brillantes visibles desde la Tierra. Esto definitivamente ocurre. Tenemos evidencia directa. Telescopios modernos han capturado estos destellos de impacto. Pero no explica todos los TLP reportados. Especialmente los más antiguos, los más prolongados, los que duran minutos u horas. La segunda teoría es actividad volcánica residual. Quizás la Luna no está completamente muerta geológicamente. Quizás hay emisiones ocasionales de gas, pequeñas erupciones, actividad en las profundidades que se manifiesta en la superficie. Hay algo de evidencia para esto. Algunas misiones han detectado trazas de radón en la atmósfera lunar extremadamente tenue. El radón es un gas radiactivo que se produce por la descomposición de uranio y torio. Su presencia sugiere que hay procesos internos activos. Pero erupciones visibles desde la Tierra serían algo mucho más significativo. Y no hemos visto nada definitivo en las últimas décadas con nuestros instrumentos modernos. La tercera teoría es aún más extraña. Triboluminiscencia. Es un fenómeno donde ciertos materiales emiten luz cuando son sometidos a estrés mecánico. Cuando los frotas, los golpeas o los comprimes. La idea es que cuando la Luna pasa de la luz solar a la sombra terrestre durante un eclipse, las variaciones térmicas crean estrés en las rocas. Este estrés podría causar que emitan luz. Suena rebuscado, pero la triboluminiscencia es real. Puedes verla en la Tierra con ciertos cristales. ¿Podría ocurrir en la Luna? Posiblemente. Pero no explicaría los destellos reportados en regiones iluminadas, lejos de zonas de transición térmica. Y luego están las explicaciones menos convencionales. En 1968, la NASA publicó un catálogo de TLP reportados a lo largo de la historia. Más de 500 eventos documentados. El informe concluyó que al menos algunos de ellos eran genuinos, pero no pudo determinar su causa. Desde entonces, ha habido intentos de estudiar sistemáticamente estos fenómenos. Hay telescopios dedicados específicamente a monitorear la Luna en busca de TLP. Y los detectan. No con frecuencia, pero los detectan. Lo inquietante es que muchos de estos eventos ocurren en los mismos lugares una y otra vez. El cráter Aristarchus es especialmente activo. El cráter Plato también. ¿Por qué esos cráteres específicos? ¿Qué tienen de especial? Nadie lo sabe. Algunos investigadores han propuesto que podría haber grietas profundas en esos cráteres, conectadas a cámaras subterráneas. Cuando presión interna se acumula, el gas escapa, causando destellos detectables. Otros sugieren que podría ser reflectividad inusual, que ciertos minerales en esas regiones reflejan la luz de manera que crea la ilusión de destellos. Y luego están las teorías más especulativas, las que la ciencia oficial no toma en serio. ¿Y si hay algo en la Luna? ¿Algo activo? ¿Algo que ocasionalmente emite energía? No estoy diciendo que hay bases alienígenas con luces. Pero, ¿qué pasaría si hay procesos naturales que no entendemos? ¿Fenómenos eléctricos causados por la interacción del polvo lunar con el viento solar? ¿Reacciones químicas desconocidas? La Luna es un entorno extremo. Vacío casi total, radiación intensa, variaciones térmicas salvajes. En condiciones así, pueden ocurrir fenómenos que no vemos en la Tierra. Y quizás, solo quizás, algunos de esos fenómenos producen luz. Lo que hace esto realmente inquietante es que, a pesar de toda nuestra tecnología, a pesar de todos nuestros satélites y telescopios y estudios, todavía no podemos predecir cuándo ocurrirán estos TLP. No podemos reproducirlos. No podemos estudiarlos adecuadamente. Son aleatorios, escurridizos, como fantasmas en la superficie lunar. Y cada vez que alguien reporta ver uno, cada vez que un telescopio automático detecta un destello anómalo, no estamos más cerca de entender qué son. Solo sabemos que están ahí. Que la Luna, ese mundo aparentemente muerto, frío, inerte, ocasionalmente
brilla. Voy a contarte algo que probablemente ya sabes, pero que quizás nunca has pensado realmente. La Luna y el Sol, vistos desde la Tierra, tienen exactamente el mismo tamaño aparente. Exactamente. El Sol es 400 veces más grande que la Luna. Pero también está 400 veces más lejos. Estas dos cifras se cancelan perfectamente, haciendo que ambos objetos parezcan del mismo tamaño en nuestro cielo. Por eso tenemos eclipses solares totales perfectos. Por eso la Luna puede cubrir el Sol completamente, dejando solo la corona visible. Es hermoso. Es espectacular. Y es una coincidencia tan absurdamente improbable que hace que los astrónomos se sientan incómodos. Piénsalo. En todo el sistema solar, en todos los planetas y lunas que conocemos, no hay ningún otro par como este. Ninguna otra combinación de planeta y luna donde los tamaños aparentes coincidan tan perfectamente. Júpiter tiene docenas de lunas. Ninguna crea eclipses como los nuestros. Saturno, Urano, Neptuno, nada parecido. Solo nosotros. Solo la Tierra y la Luna. ¿Por qué? La respuesta científica es pura casualidad. No hay ninguna ley física que requiera que esto suceda. No hay ningún principio fundamental que haga esta configuración más probable. Simplemente ocurrió. Por suerte. Y además, es temporal. La Luna se está alejando de la Tierra. Muy lentamente, aproximadamente 3 centímetros al año. Esto significa que hace millones de años, estaba más cerca. Los eclipses solares eran diferentes. La Luna parecía más grande que el Sol. Y dentro de millones de años, estará más lejos. Parecerá más pequeña. Los eclipses totales perfectos ya no serán posibles. Solo hay una ventana de tiempo en la historia del sistema Tierra-Luna donde esta coincidencia existe. Y nosotros, la humanidad, existimos exactamente en esa ventana. ¿Otra coincidencia? Probablemente sí. Pero hay algo profundamente inquietante en esta perfección matemática. Algunos han argumentado que no es realmente tan improbable. Que si tiene suficientes planetas con suficientes lunas en suficientes galaxias, eventualmente habrá algunas coincidencias como esta. Es el principio antrópico. Estamos aquí para observar esta coincidencia precisamente porque estamos en un lugar donde existe. Tiene sentido lógico. Pero emocionalmente, intuitivamente, no se siente como casualidad. Se siente diseñado. Y esto lleva a algunas personas por caminos muy especulativos. ¿Y si no es coincidencia? ¿Y si la Luna fue colocada ahí específicamente con este propósito? No por alienígenas necesariamente, sino por las leyes de la física que aún no entendemos. Procesos naturales que favorecen este tipo de configuración porque tiene alguna ventaja evolutiva o cosmológica. Por ejemplo, los eclipses solares totales han sido increíblemente útiles para la ciencia. Durante siglos, fueron la única forma de estudiar la corona solar. Nos ayudaron a entender el Sol de maneras que no habrían sido posibles sin ellos. Durante un eclipse en 1919, observaciones de estrellas cerca del Sol permitieron a Arthur Eddington confirmar la teoría de la relatividad general de Einstein. Los eclipses han sido fundamentales para el avance de la ciencia. Es posible que haya algún principio cósmico, alguna regla del universo, que favorece la formación de sistemas planetarios donde los eclipses perfectos son posibles, porque esos sistemas tienen más probabilidad de desarrollar vida inteligente que pueda estudiar el cosmos. Es una idea muy especulativa. Roza lo metafísico. Pero no más especulativa que decir es pura coincidencia cuando las probabilidades son astronómicamente bajas. Y luego está el hecho de que esta coincidencia tiene un impacto psicológico profundo en nosotros. Los eclipses solares totales son eventos transformadores. Personas viajan miles de kilómetros para verlos. Lloran. Sienten una conexión con el cosmos. Durante 2 minutos, mientras la Luna cubre perfectamente el Sol, el día se convierte en noche. Las estrellas aparecen. La temperatura cae. Los animales se comportan extrañamente. Es como si el universo se detuviera. Como si nos mostrara algo más allá de lo cotidiano. Y todo porque la Luna y el Sol tienen exactamente el mismo tamaño aparente. Exactamente. No casi. No aproximadamente. Exactamente.
Si la Luna fuera un 5% más grande o más pequeña, el efecto no sería el mismo. Los eclipses serían comunes, mundanos. Pero son perfectos, raros, especiales. Y estamos aquí, en este momento preciso de la historia cósmica, para presenciarlos. ¿Coincidencia? Quizás. O quizás el universo tiene un sentido del drama que no entendemos. Y ahora llegamos al misterio final. El más cercano a nosotros. El más personal. La influencia de la Luna en la vida en la Tierra. Todos sabemos que la Luna controla las mareas. Eso no es un misterio, es física básica. La gravedad lunar atrae el agua de los océanos, creando el flujo y reflujo que hemos observado durante milenios. Pero la influencia de la Luna va mucho, mucho más allá de las mareas. Y cuanto más la estudiamos, más nos damos cuenta de que sin ella, nosotros no existiríamos. Empecemos con lo obvio. La Luna estabiliza el eje de rotación de la Tierra. Nuestro planeta gira inclinado aproximadamente 23 grados. Esa inclinación nos da las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. El ciclo de la vida. Sin la Luna, esa inclinación sería inestable. Cambiaría caóticamente a lo largo de millones de años. A veces la Tierra estaría casi vertical, sin estaciones. Otras veces, extremadamente inclinada, con variaciones climáticas salvajes. Marte es un ejemplo perfecto. Marte no tiene una luna grande que estabilice su eje. Su inclinación ha variado desde 0 hasta 60 grados a lo largo de su historia. El clima marciano ha oscilado entre extremos imposibles de imaginar. La Tierra, gracias a la Luna, ha mantenido una inclinación relativamente estable durante miles de millones de años. Esto ha permitido el desarrollo de climas predecibles, ecosistemas estables, evolución gradual y continua. Sin la Luna, la vida compleja probablemente no habría tenido tiempo de evolucionar. Cada pocos millones de años, el clima cambiaría tan drásticamente que habría extinciones masivas. Pero hay más. La Luna ha estado ralentizando la rotación de la Tierra desde su formación. Al principio, hace 4.000 millones de años, un día en la Tierra duraba solo unas 5 horas. La Luna, a través de las mareas, ha estado actuando como un freno, robando momento angular a la Tierra, transfiriéndolo a su propia órbita. Por eso se está alejando. Por eso los días se hacen más largos. Ahora un día dura 24 horas. Un ritmo perfecto para la vida como la conocemos. Si la rotación de la Tierra hubiera permanecido a 5 horas, los vientos serían catastróficos. Las diferencias de temperatura entre el día y la noche serían extremas. El clima sería infernal. La Luna nos dio el tiempo. Literalmente. Y luego están las mareas mismas. Durante miles de millones de años, las mareas han estado mezclando nutrientes en los océanos, creando zonas intermareales donde el agua sube y baja, exponiendo organismos alternativamente al agua y al aire. Muchos biólogos creen que estas zonas intermareales fueron cruciales para que la vida saliera del océano, que los primeros organismos terrestres evolucionaron en charcos de marea, adaptándose gradualmente a periodos fuera del agua. Sin la Luna, sin mareas fuertes, ese paso evolutivo habría sido mucho más difícil. Quizás imposible. Entonces, ¿qué habría pasado si la Luna nunca hubiera existido? Es una pregunta aterradora. Probablemente la Tierra tendría océanos. Probablemente tendría una atmósfera. Pero sería un planeta caótico. Días de 5 horas. Eje inestable. Clima impredecible. Quizás habría vida. Microbios. Quizás organismos simples. Pero vida compleja, ecosistemas estables, evolución de seres inteligentes. Casi imposible. Somos hijos de la Luna tanto como somos hijos del Sol. Y esto plantea una pregunta filosófica profunda. ¿Cuántos planetas en el universo tienen lunas como la nuestra? ¿Cuántos tienen este accidente fortuito, esta coincidencia perfecta de tamaño y distancia? La respuesta es, probablemente muy pocos. La mayoría de los exoplanetas que hemos descubierto no parecen tener lunas grandes. Y los modelos sugieren que lunas del tamaño de la nuestra, formadas de impactos catastróficos, son relativamente raras.
Esto significa que planetas con vida compleja podrían ser mucho más raros de lo que pensábamos. No porque la vida no pueda comenzar, sino porque para evolucionar a formas complejas, para tener tiempo y estabilidad, necesitas algo como la Luna. Y eso es raro. Somos afortunados. Increíblemente afortunados. O quizás no es suerte. Quizás hay algo en las leyes del universo, algo que no entendemos, que hace que sistemas como el nuestro sean más comunes de lo que creemos. O quizás somos únicos. Una coincidencia en trillones. Un accidente cósmico tan improbable que podríamos estar solos en el universo. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que cada vez que miras la Luna, estás mirando a la razón por la que existes. Sin ella, no habría estaciones estables. No habría días de 24 horas. No habría mareas que mezclaran los océanos y empujaran la vida hacia la Tierra. No habría tú. Y eso hace que cada noche, cuando esa esfera plateada aparece en el cielo, sea un recordatorio de cuán frágil es la vida, de cuán dependientes somos de fuerzas que están más allá de nuestro control, de que existimos porque un planeta del tamaño de Marte chocó contra la Tierra hace 4.500 millones de años. Y del caos y la destrucción de ese impacto, nació la Luna, nació la estabilidad, nació la posibilidad de nuestra existencia. Durante estas 2 horas, hemos viajado a través de los misterios más profundos de nuestro compañero celestial. Hemos explorado su origen inexplicable. Hemos escuchado su resonancia hueca. Hemos mirado hacia su lado oculto, ese hemisferio de sombras que durante milenios permaneció invisible. Hemos sentido el tirón de sus mascons ocultos. Hemos encontrado agua donde no debería existir. Hemos intentado descifrar su edad imposible. Hemos visto formas en sus cráteres que desafían la explicación. Hemos observado sus luces fantasmales. Hemos contemplado la perfección matemática de su tamaño. Y hemos comprendido que sin ella, no estaríamos aquí. La Luna guarda secretos. Secretos que quizás jamás descifremos completamente. Pero eso es lo hermoso del misterio. Nos recuerda cuánto nos queda por aprender. Cuánto nos queda por descubrir. Esta noche, cuando salgas y mires hacia arriba, cuando veas ese disco plateado flotando en la oscuridad, recuerda que no es solo una roca. No es solo un satélite. Es un enigma. Un guardián de secretos antiguos. Un testigo silencioso de la historia más violenta y hermosa de nuestro mundo. Es nuestra compañera. Nuestra protectora. Nuestro misterio eterno. Y mientras brilla en la noche, mientras proyecta su luz sobre nosotros, nos susurra que el universo es mucho más extraño, mucho más maravilloso, mucho más aterrador de lo que jamás podremos imaginar. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios escalofriantes de la Luna. Que tengas una noche llena de asombro.